La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas las personas que están participando de este PCR Live. Tenemos gente del Perú, gente de Latinoamérica y el Caribe, gente de Colombia, de Ecuador, veo gente de casi toda Latinoamérica. Estamos bien contentos por la acogida y estamos bien contentos porque con este evento venimos cumpliendo con el objetivo fundamental que tiene el PCR como comité peruano de la CIER, que es el Comité pues, de Integración Energética Regional, cumpliendo pues, su objetivo de desarrollo del sector, integrando no solamente redes, sino también el conocimiento. Hoy día vamos a tratar un tema bastante vigente, bastante importante, que hemos denominado el hidrógeno verde como el combustible del futuro. Yo pienso como el futuro dentro de media hora, ¿no? O de acá que termine el evento, porque el futuro es ahorita, ¿no? Y el hidrógeno verde creo que ya está bastante vigente como una alternativa sostenible. Como parte también de nuestras actividades, tenemos planeado tener otro PCR Live en el muy corto plazo, que es el PCR denominado Desafíos de la Ciberseguridad en el Sector Eléctrico, que se va a realizar este 21 de septiembre. También tenemos programado un curso virtual que va a estar muy bueno, que es de regulación actual y futura del sector eléctrico, que inicia el 7 de noviembre y se va a desarrollar en 8 sesiones. En esta sesión, en esta reunión, tenemos la participación, creo como ya es costumbre en nuestro PCR Live, de expositores de muy alto nivel, ¿no? Hoy día tendremos, voy a nombrarlos nada más, porque seguramente el moderador ya tendrá la posibilidad de ampliar en todas los pergaminos de nuestros expositores. Tenemos hoy día a Beatriz de la Vega, quien es líder en energía y recursos naturales de KPMG. Nos acompaña también Caterín Orozco, quien es líder de iniciativa de hidrógeno en Ecopetrol, perdón, de Colombia. Tenemos también la participación de José Ramón Gómez, especialista en energía para Perú y Ecuador del BID. Y tenemos la participación de Fernando Maceda, quien es nada más y nada menos que gerente general de H2 Perú, que es pues esta asociación que viene impulsando el hidrógeno verde en nuestro país. Creo que hablar de hidrógeno verde es hablar de una fuente de energía que viene siendo ya obtenida sin generar emisiones contaminantes y es una clara alternativa para un desarrollo sostenible del sector eléctrico. Para iniciar este importante tema también nos acompaña como moderador el ingeniero Johnny Taipe, quien es experto en desarrollo de proyectos de gestión para las empresas de energía. Él es ingeniero electricista y MBA por ESAM. Actualmente se desempeña como gerente general de proyectos de infraestructura del Perú y, bueno, Johnny pues forma parte además del equipo técnico del PECIER como delegado del Comité de Promoción de la Integración y Relaciones Institucionales. Sin más que agregar, les doy la bienvenida nuevamente y estoy seguro que el tiempo les va a quedar corto porque las presentaciones, bueno, una ventaja que tenemos es que podemos ver las presentaciones antes y están muy buenas. Estoy seguro que las exposiciones van a superar esta calidad de presentaciones. Adelante, Johnny, te doy el pase para iniciar el PCR Live. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel. No,
Este tema, ¿no? El tema del hidrógeno es un tema que está en la agenda mundial para la descarbonización. Hay una meta al año 2050 en que los países se han puesto como objetivo, ¿no? de disminuir, de el cambio climático que nos está agobiando tanto, cómo enrumbarlo por un tema de descarbonización. Y allí el hidrógeno verde, el hidrógeno cumple un papel importantísimo de una fuente de energía que todavía aparentemente es un poco cara, pero cada vez con los avances de la tecnología y las necesidades a nivel mundial, esto va a ser accesible y por qué el año 2050 sea el combustible realmente utilizado. Es cierto que y nos acompañan, como le dijo Miguel, buenos profesionales de primer nivel. También les doy algunas pautas para este evento. Un favor, tengan desconectados sus videos y audios para evitar las interferencias. Todas las preguntas que sean vía chat, vamos a responderla. Y al final, o sea, acaba una exposición, vendrá otra exposición, son 4 exposiciones, en el cual después de las 4 exposiciones vamos a hacer una ronda de preguntas con todos los expositores, donde vamos a responder las preguntas. Y las que no por tiempo, no son respondidas, ya vamos a comunicarles ya vía escrito. Y entonces, en esta primera oportunidad tenemos a la primera expositora, que es Beatriz Vega, ¿no? Actual socia y líder en energía y recursos naturales de KPMG Perú. Ella cuenta con más de 22 años de experiencia en la consultoría, tanto legal tributarias, a entidades del sector minero e hidrocarburos y energía, así también como la evaluación del impacto en las transacciones y planeamiento de autoridad tributaria. Ha sido consultora internacional en temas energéticos y sostenibles para la región latinoamericana. Ya ha participado en consultorías sobre cambio climático y temas fiscales con contenido social en el Perú. Ella es abogada, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudios en Estados Unidos, tiene estudios en Escocia y Reino Unido, y también en Chile, en la Adolfo Ibáñez. Actualmente es docente de SAP. Entonces, sin más preámbulos, Beatriz, empezamos con tu exposición. Gracias, Johnny. Buenas tardes a todos. Gracias a PECIER por la invitación. Y bueno, primero en esta primera parte, mi intención es poner un poquito de cifras, y como ya lo había mencionado Johnny, hablar un poco de cuál es el panorama del hidrógeno en la región, en Latinoamérica. Ya él mencionó cómo es que el hecho del impulso que se está dando a las acciones, sobre todo en el mercado europeo, a propósito del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, y pues llegar a los objetivos que nos hemos planteado en todo el mundo de 2030, 2050, uno de los sectores que justamente es muy relevante en las emisiones de CO2 es el sector energético, la generación de calor también, en donde todavía en el mundo hay muchas empresas en distintos países, sobre todo en la China o Estados Unidos, en donde todavía se usa carbón para generar energía. Y esto pues da lugar a hablar de la descarbonización, que es un término que venimos escuchando mucho en estos últimos tiempos. Y como parte de ello, estamos también, a propósito de cumplir con estos objetivos del Acuerdo de París, en este marco de transición energética, ¿no? que va a generar que tengamos que ir transitando hacia privilegiar energías más limpias, privilegiar aquellos, por supuesto, incluso hoy en día, aquellos que estén en ese proceso, a que puedan acceder a financiamientos. Está habiendo muchos cambios regulatorios, incluso con impacto financiero, que vienen en un futuro, como lo mencionó ya también Miguel,
no muy lejanos, ya para ayer o para hoy, se vienen cambios, impulsos de las bolsas, impulsos regulatorios de distintos entes con el fin de lograr estos objetivos. Y en ese marco es que una de las energías limpias que está teniendo, producto del uso de tecnología, mucho impulso, y estamos viendo una explosión en el mundo respecto a proyectos con hidrógeno, sobre todo en algunos países todavía proyectos pilotos, pero que probablemente van a ser una realidad, producto que en nuestra región tenemos pues jugadores muy relevantes, como por ejemplo las mineras, por ejemplo el Perú, segundo productor de cobre mundial, Chile, el primer productor de cobre mundial, entre otros minerales, con lo cual sí hay posibilidades de que el hidrógeno pueda convertirse en uno de los energéticos más relevantes. Y aquí me voy a detener un ratito. Nosotros hicimos un estudio no hace mucho, por supuesto está con cifras, es 2022, hace unos 3 meses fue publicada, pero que tiene cifras al 2021, con lo cual hay algunas cosas nuevas que probablemente no están recogidas aquí, que me imagino que las van a comentar seguidamente. Pero fijándonos un poco en las estadísticas, al día de hoy, si vemos la información de la Agencia Internacional de Energía o también de la agencia que evalúa el impulso o desarrollo de las energías renovables, aproximadamente 10% en Latinoamérica de todos los proyectos que tenemos de hidrógeno, solo el 10% están enfocados, por ejemplo, en proyectos con captura de carbono o en menor medida con este procedimiento de electrólisis, que es una buena combinación con energías renovables. O sea, esa es la foto al día de hoy. Si lo vemos por sectores, en el primer cuadro, donde se ubica mayormente este impulso, uso de hidrógeno, no del color azul, diríamos que sería el caso de captura de carbono, o del verde actualmente, básicamente está enfocado en el sector químico y en refinerías. Y vemos que va a empezar a haber un impulso en otros sectores, y ahí está la oportunidad. Por ejemplo, hablábamos del transporte de carga pesada y otro tipo, por ejemplo, combinar generación eléctrica con energías renovables, y también para infraestructura, ¿no? Para desarrollo de infraestructura, donde va a haber un impulso. Lo otro que también es importante mirar, en el cuadro de abajo, vemos que trepa en el caso de el uso de hidrógeno con electrólisis al 61%. Esto quiere decir que la idea es que en el futuro, no obstante que hoy en día, al 2021, el 10% de proyectos de hidrógeno entre azul y verde, siendo todavía predominantemente el azul en este pequeño espacio, las proyecciones nos dicen que 2/3 partes de los proyectos de hidrógeno van a convertirse o van a preponderantemente ser azul y verde, pero donde se va a enfocar el desarrollo de los proyectos de hidrógeno va a ser en el hidrógeno verde, ¿no? Y aquí lo podemos ver de estas cifras. Otro tema que también es importante es el espacio de crecimiento que va a haber para que esto que acabo de comentar ocurra, porque si también miramos cómo está la foto al día de hoy, con información al 2020, preponderantemente Asia-Pacífico es donde hay desarrollo de proyectos, está seguido por Medio Oriente, Europa, Estados Unidos también con algunos proyectos, y luego vemos todavía un espacio bien chiquito a Latinoamérica, donde ya decíamos que tenemos pues una sinergia muy importante, por ejemplo, con la minería, todavía muy pequeño, pero fíjense que también en estas estadísticas, en estas proyecciones de información pública, que obviamente ustedes pueden mirar después a más detalle, donde va a crecer
de una manera exponencial es en Latinoamérica, el desarrollo de estos proyectos. Y además, otra cosa que también ya mirándolo a nivel de región, es que de todos los proyectos que se generen de hidrógeno verde, es decir, sobre todo usando procesos de electrólisis, aproximadamente el 70% van a provenir de la región Latinoamérica. Actualmente, ¿dónde están los focos de desarrollo de proyectos? Están en Trinidad y Tobago, en México, y lo que se denomina el polo o el cono sur, que sería el caso de Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Incluso también en estas proyecciones lo que se está ya avisorando es que no obstante que al día de hoy, o por lo menos al cierre del año pasado, los precios del hidrógeno fluctuaron entre 3 y 8 dólares, todavía un poco altos, acompañados en el futuro de que también va a haber un crecimiento de 20% hacia más del 55% de generación de energía renovable. Esto va a ser, y que además está obviamente en el tiempo reduciéndose el precio en este segmento. Eso va a hacer que hacia el futuro podamos experimentar una reducción del precio del hidrógeno, o sea, va a convertirse, por supuesto, en un elemento atractivo de uso de energía limpia. Ya esta fluctuación de entre 3 y 8 dólares, el gap se va a reducir entre 2 y 4 dólares al 2030, y las proyecciones al 2050 es que vaya por debajo de los 3 dólares, y en el caso de la región latinoamericana, sobre todo pensando en los avances que ya tiene Argentina, Brasil y Chile, el precio llegue a estar por debajo de $1, aproximadamente en promedio 0.55 centavos de dólar. O sea, sí hay unas expectativas muy importantes del desarrollo del hidrógeno, como decía Miguel, rápido. Hay también, bueno, experiencias ya más maduras, que ya es proyectos mucho más grandes que podemos observar en otros mercados, pensando, por ejemplo, proyectos que combinan generación de energía renovable offshore, en el caso de Australia, y también de Países Bajos y de Alemania. Y ya aterrizando en la región, algo que también es importante para el desarrollo, a pesar que hay, como he mencionado, en otros países de la región una expectativa muy interesante de crecimiento del hidrógeno verde, es mirar un poco los proyectos en desarrollo ya en Chile. Tenemos esta matriz, información pública también, en donde vemos ya una serie de proyectos que se están desarrollando, y esto se debe a que, además de las políticas locales que se tienen que implementar, también hay que dar un marco regulatorio para que eso ocurra, ¿no? Y fíjense, solamente traigo a colación el ejemplo de Chile. Por supuesto, Colombia también tiene algunos desarrollos, uno específico, incluso con incentivos tributarios recientes, pero fíjense toda la reglamentación y todo lo que se requiere en específico para desarrollar estos proyectos. O sea, hay mucha regulación que se tiene que implementar, todavía no estamos ahí a nivel de región. Recientemente, Colombia, en mayo de este año, por ejemplo, ha incluido incentivos tributarios para el desarrollo de proyectos de hidrógeno, por ejemplo, depreciaciones aceleradas de 33%, incluso para edificaciones y construcciones que usualmente tienen una vida útil larga. O sea, la idea es en los primeros años privilegiar con escudos tributarios que generen un menor impuesto a la renta para poder seguir invirtiendo en este tipo de proyectos, incluido, por ejemplo, exoneraciones al IVA, y también incluso la posibilidad de poder considerar como gasto hasta el 50% de la inversión que requiere hacer proyectos de hidrógeno, con ciertos límites. Entonces, estamos empezando a experimentar esto en la región. Acá traía a colación el caso de Chile, pero este reciente caso de Colombia. En el caso del Perú, bueno, ya nos contará Fernando Maceda
se presentó algunas iniciativas que todavía falta discutir o elaborar a más detalle, también en ese sendero similar de generar incentivos fiscales para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y aquí está solamente para mapear un poco de información de los proyectos de hidrógeno en Latinoamérica, pero con corte al 2021. Y hago esta atingencia porque seguramente hay más proyectos, por ejemplo, en el caso del Perú, que hay un anuncio reciente público de un proyecto de hidrógeno que se va a realizar con MMX y usando electrolizadores de Siemens. Pero y tenemos, bueno, en el caso, por ejemplo, de Perú, un proyecto muy antiguo de industria Cachimayo, pero fíjense la cantidad de proyectos que hay. Me imagino que ahora nos comentarán de otros adicionales. Entonces, se viene una explosión interesante del hidrógeno para Latinoamérica. Y pensando mayoritariamente en hidrógeno verde, sin dejar de lado, o por lo menos, como les decía, de acá al 2050, 2/3 partes de los proyectos de hidrógeno van a ser de hidrógeno verde, pero sí hay un espacio, incluso en la región, para proyectos que combinan el uso de hidrógeno con captura de carbono, ¿no? En lo que es el caso del hidrógeno azul. Bueno, gracias. Hasta aquí los acompaño con esta primera parte. Muchísimas gracias, Beatriz. Y Beatriz, o sea, nos pone un tema bien claro, ¿no? Que al año 2050, del 100% de la producción de hidrógeno, el 61% será hidrógeno verde. Eso quiere decir con energías verdes que no son fósiles, ¿no? Y también pone a disposición de las dificultades que se tiene, que debe haber incentivos tributarios, por ejemplo, dio como ejemplo, como la depresión acelerada, para que apalanque los proyectos y mejoren el flujo de caja de las inversiones. Asimismo, el tapete de todos los proyectos que hay en los diversos países en LATAM, que miremos que son importantísimos, eso quiere decir que Latinoamérica también se está preocupando por la tecnología y que el 2050 obtengamos justamente y avanzamos al tema de la descarbonización que tanto es necesario para el planeta. Ok, bien, muchísimas gracias, Beatriz. Entonces, vamos a continuar con las exposiciones. Vamos a continuar con Fernando Macea. Él es actual gerente general de H2 Perú, una empresa que justamente está abocada en esta tecnología. Él es especialista en gestión ambiental y desarrollo de negocios sostenibles, ¿no? En gestión de proyectos. Ha ocupado cargos de sostenibilidad para Nestlé en Perú y Bolivia, director de Acuafondo, en comisiones de trabajo de la Sociedad Nacional de Industrias, Acuerdo Nacional y Proyecto de Planificación ante el Cambio Climático. Él es ingeniero ambiental con estudios de posgrado de sostenibilidad y responsabilidad social. Fernando, adelante. Buenas tardes, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Nada, comentarles un poco que hoy tengo para ustedes una presentación que básicamente he tratado de ser muy breve, voy a ser muy breve, y es desarrollar un poco el potencial que tiene el país, el Perú, de poder desarrollar, de producir hidrógeno verde a precios muy competitivos, y que cuando uno los compara con países colindantes, es muy expectante estos precios que tenemos en el país proyectados. Por favor, ¿me confirman en cuanto puedan ver mi pantalla? Ya está, ponlo en presentación, Fernando, perfecto, así ya lo estamos mirando. Muchas gracias, Iván. Nada, miren, un gusto poder compartir con ustedes hoy. Básicamente hoy quiero comenzar hablando un poco de lo que estamos de alguna manera atravesando como humanidad, que es el reto, es uno de los retos más desafiantes que tenemos como humanidad, que es el cambio climático. Y básicamente esta década, de alguna manera, es la más importante para tomar acción, para hacerle frente al cambio climático, y con esto
llevar a cabo acciones que nos permitan limitar el aumento global de la temperatura, ¿no? Y eso básicamente está como conocemos, en acciones al 2030 que básicamente están enfocadas en reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ya algunos compromisos que se tienen como ambiciones de ciertas empresas de distintos sectores, naciones, de ser carbono neutrales desde el 2050 y en adelante ya se está conversando, hablando de remover carbono de la atmósfera, ¿no? Para buscar tener un balance negativo. Y básicamente el Perú no es ajeno a esto, ¿no? Tenemos un compromiso de reducir las emisiones al 2030 en 40%, y básicamente tenemos dos metas, ¿no? Una meta no condicionada al 2030 y una meta condicionada que está en función, evidentemente, de las condiciones, de la disponibilidad que se tenga de financiamiento externo y de existencia de condiciones favorables. Y en enero de este año, a partir de un decreto supremo de emergencia climática, que fue anunciado por el gobierno, es que por primera vez se habla del hidrógeno verde, ¿no? Y acá básicamente en este decreto supremo se habla de aumentar progresivamente los requerimientos de aprovechamiento de recursos de energías renovables en 20% al 2030, y además se encargan al Ministerio de Energía y Minas diseñar programas ya de promoción para el desarrollo de tecnologías, uso y producción de hidrógeno verde, ¿no? Y también ya acompañar el promover, el fomentar el ingreso de vehículos eléctricos y también de hidrógeno verde. Entonces, en ese camino de buscar que el país alcance una reducción del 40% al 2030, es que el hidrógeno verde, creemos desde H2 Perú que es clave para poder lograr esta meta que nos hemos propuesto como país, y además de manera que podamos contribuir a dinamizar la economía, pero a su vez descarbonizarla, ¿no? Y acá un poco me voy a permitir hablar básicamente de un poco de los fundamentos del hidrógeno, que básicamente es uno de los elementos más abundantes que tenemos, que existe. Es súper ligero, no es tóxico y tiene una alta densidad energética cuando lo comparamos con las baterías, ¿no? Y ya hablando básicamente del hidrógeno verde, tiene como principales insumos, digamos, el agua y además las fuentes renovables, ¿no? Y a partir de eso, con esos insumos es que entra a unos equipos de electrolizadores, y es donde ahí se pueden separar estas moléculas, ¿no? Acá básicamente quiero mostrarles un poco la cadena de valor del hidrógeno. Esto básicamente, como ya les mostraba en la lámina anterior, es que el hidrógeno verde se caracteriza por estar producido 100% por renovables, y a partir de las aplicaciones para las cuales se vaya a destinar, es que tiene distintos tipos de almacenamiento y transporte, ¿no? Esto lo voy a pasar rápidamente. ¿Y por qué creemos nosotros que es el momento del hidrógeno verde hoy, ¿no? Cada vez hay mayor presión global para limitar las emisiones, nos quedan alrededor de 8 o 9 años de presupuesto para limitar el aumento de la temperatura global. Ya hay 66 países que han anunciado objetivos de emisiones netas al 2050, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ayudar a esto? Por un lado, tenemos la fuerte reducción de los costos de la energía renovable, que es el principal insumo para producir hidrógeno verde, ¿no? Y además, como podemos ver, es que hay muchas inversiones comprometidas en las estrategias nacionales. Alrededor del 70% del PBI ya se encuentra vinculado a hojas de ruta de transición energética, de hidrógeno verde, y se están generando muchas alianzas. Cada vez hay más actores interesados en la industria del hidrógeno verde. Y la carrera realmente a nivel mundial se está acelerando, ¿no? A mediados de este mes, y es importante hablar de esto como un contexto de actualidad y cómo esto va a acelerar la carrera de la industria del hidrógeno verde, el presidente Biden a mediados de este mes firmó la ley de reducción de la inflación, ¿no? Es básicamente el paquete de medidas más ambicioso que ha presentado los Estados Unidos, y que podría gatillar en que se posicione en producir el hidrógeno verde más competitivo del mundo, ¿no? Básicamente acá algunos datos que son interesantes es que, por ejemplo, en la costa del Golfo, producir
hidrógeno verde está por el orden de los $3.7 el kilogramo de hidrógeno, ¿no? Pero con esta ley se van a dar créditos fiscales de hasta $3 por kilogramo hacia el hidrógeno verde, ¿no? Esto quiere decir que estaríamos hablando ya no de un hidrógeno verde del 2050 de $1, sino que ya estamos hablando seguramente en el 2022, 2023, en estos años, de un hidrógeno verde a $0.7 el kilogramo, lo cual lo hace muy competitivo frente al gas, por ejemplo, ¿no? Y esto básicamente va a acelerar la innovación, va a acelerar el desarrollo de las tecnologías para producir hidrógeno verde, y por economía de escala evidentemente se va a extrapolar a distintos países. Y además en esta carrera mundial, distintos países que han declarado ya sus estrategias nacionales evidentemente van a tener que reestructurar y poder también ver mecanismos de crédito fiscal para poder competir con estos créditos fiscales que va a otorgar Estados Unidos para producción de hidrógeno verde en su territorio, ¿no? Y como les comentaba, es que ya existen alrededor de más de 520 proyectos anunciados a la fecha, ¿no? Ya tenemos, y es un poco lo que mencionaba también Beatriz, que me antecedió, ¿no? Hay alrededor de 40 de producción a gran escala, ¿no? 133 básicamente en aplicaciones de transporte, y 54 proyectos de infraestructura integral, digamos, de producción, almacenamiento y uso de hidrógeno verde. Y acá un poco voy a hacer un zoom ya a cómo estamos como país, ¿no? Y por qué creemos que tenemos nosotros como país las condiciones favorables para producir un hidrógeno verde competitivo. Y básicamente es porque el Perú tiene un enorme potencial de generación de energías renovables, ¿no? Debido al nivel de recurso de sol, de radiación solar en el sur, que tenemos de las más altas, del orden de los 6 kWh por metro cuadrado, y además un recurso de viento en determinadas áreas del país de nivel mundial, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que hoy no es posible poner en valor toda esta capacidad por la falta de demanda eléctrica, ¿no? Existen alrededor de 16 gigavatios de nueva red listos para ser implementados a la fecha, y de acuerdo a información de la Asociación Peruana de Energías Renovables, existe un potencial de 120 más o menos gigavatios en el país, ¿no? Entonces creemos que acá el hidrógeno verde presenta una oportunidad para poner en marcha toda esta enorme capacidad de generación de renovables que tenemos en el país, y no solamente para ver un mercado interno, de demanda interno, sino para ver ya mercados de exportación como en países de Europa y Asia que carecen de este potencial de renovables. Y es básicamente que en febrero de 2021 se crea la Asociación Peruana de Hidrógeno, que es una asociación sin fines de lucro, que reúne a distintas organizaciones, empresas, de distintos sectores, ojo, y con una visión unificada y una ambición de largo plazo de descarbonizar la economía a través del uso del hidrógeno, ¿no? Con el motivo de impulsar esta energía sostenible que es clave para una economía descarbonizada, y que va a permitir integrar a distintos actores para representar el ecosistema del hidrógeno verde en el país, ¿no? Es un aliado, de alguna manera, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y se postula como uno de los pilares en la transición energética, ¿no? A la fecha, quienes están participando, vemos ahí que en un año básicamente hemos tenido un crecimiento bastante rápido, y es bastante gratificante ver estas cifras. Tenemos alrededor de 56 asociados y aliados, entre los cuales hay empresas de distintos sectores, tanto energéticos, hidrocarburos, mineros, servicios de tecnología, entre otros. 2 socios estratégicos que nos ayudan con distintos estudios a fijar posiciones, y con 17 socios profesionales. Y tenemos alrededor de 11 aliados que están en Energía y Minas, nuestros colegas y nuestros símiles de Chile, Colombia, México, con la plataforma Moquegua 13, con quien estamos trabajando un estudio para desarrollar el Valle del Sur, cuál sería el potencial del Valle del Sur del país en términos de producción de hidrógeno, ¿no? Y acá básicamente es mostrarles en esta lámina, fíjense, los resultados del primer escaneo que hicimos del potencial del hidrógeno verde en el país, ¿no?
y cómo el Perú puede tener y a qué precio el Perú puede producir hidrógeno, ¿no? Se hicieron análisis al 2030, al 2040 y 2050, y se identificaron 3 hubs, tanto en el norte, centro y sur, donde se puede concentrar la oferta y la demanda de hidrógeno, ¿no? Y el estudio arrojó resultados que podemos alcanzar precios que pueden ir desde 2.5 a $1 el kilogramo de hidrógeno producido, ¿no? Esto, como les comentaba al inicio de mi presentación, es que cuando uno lo compara con otros países nos pone en una posición bastante expectante, ¿no? Y esto nos llevó de alguna manera nosotros desde H2 Perú a construir una visión, ¿no? Y la visión que vemos en H2 Perú es que el país puede producir energía renovable a costos competitivos, ¿no? Para la producción de hidrógeno verde, para diferentes aplicaciones, ¿no? Negocios multidisciplinarios, transporte y atendiendo la industria con un consumo intensivo energético, ¿no? Y además, por la versatilidad de este vector energético y las propiedades, es posible exportar a países de Europa y Asia, ¿no? Que también tienen el compromiso de ser carbono neutral, pero no tienen recursos renovables para producir su propio hidrógeno verde, ¿no? Y esto básicamente, en esta lámina, voy a tratar de ser bastante breve, es que desde H2 Perú propusimos una hoja de ruta del hidrógeno verde del Perú al 2050, y esto es basado en lo que hoy se usa en las distintas industrias, ¿no? Con algunos compromisos que podemos alcanzar al 2030, al 2040 y 2050, ¿no? En la primera etapa, el desarrollo del marco regulatorio mediante medidas de promoción que permitan la transición y la ejecución de estudios para identificar potenciales hubs, ¿no? Al 2030 contar con al menos 1 gigavatio de potencia instalada de electrolizadores para producir hidrógeno verde, 20 millones de financiamiento y 3.000 millones de inversión privada, al menos un 40% de penetración en industria, ¿no? Por ejemplo, en minería, que básicamente es un sector que alentará la transición energética en el Perú, estimamos que al 2030 se tengan unidades en modo demo que podrían demandar alrededor de 6.000 toneladas año de hidrógeno verde. En refinerías podríamos estar hablando de una demanda de 5.000 toneladas año, considerando una contribución del hidrógeno verde del 40% respecto al total usado. Y además el hidrógeno verde es uno de los vectores energéticos que puede contribuir a la descarbonización en el transporte, ¿no? Y esto básicamente compitiendo y complementándose con el gas natural vehicular, los biocombustibles u otros generados a partir de hidrógeno verde o captura de CO2, ¿no? Así como la electrificación. Y básicamente también vemos el potencial de uso en fertilizantes, ¿no? En el Perú la demanda nacional de fertilizantes es aproximadamente 1.200 toneladas al año, de la cual solo el 2% es de producción nacional a partir de guano de las islas, ¿no? Entonces, hemos escuchado que existen iniciativas de construcción de una planta de fertilizantes en Piura, por lo que esto podría demandar alrededor de 8.200 toneladas de año, considerando que el 30% de producción de fertilizantes se usa como insumo, hidrógeno verde, ¿no? Y así también vemos potencial en industrias del cemento y acero, ¿no? Y básicamente al 2040 es ya dar los primeros pasos hacia la exportación, considerando el alto potencial renovable que resulte en bajos costos de electricidad, ¿no? Para la producción de hidrógeno y altos volúmenes de disponibilidad del recurso, sin comprometer la demanda local de energía eléctrica renovable o incluso de hidrógeno para aplicaciones como la movilidad o la industria local, ¿no? Y al 2050 lograr un objetivo de alguna manera de tener 12 gigavatios de potencia instalada de electrolizadores a $1 el kilogramo de hidrógeno, ¿no? Y básicamente la visión al 2050 es el abastecimiento del mercado interno, el reemplazo de combustibles fósiles que permita llegar a la carbono neutralidad y exportar todos estos excedentes, ¿no? Esta hoja de ruta que propusimos de H2 Perú y que fue íntegramente trabajado con nuestros asociados fue acompañado de un proyecto de ley de promoción del hidrógeno verde, donde
es bastante declarativo este proyecto, donde buscamos definir el hidrógeno verde como un vector energético, cuáles serían los usos potenciales en el Perú, que se declare el interés nacional, y además que podamos crear un grupo de trabajo multisectorial, viendo que el hidrógeno verde es un tema transversal, digamos, a distintas carteras, cuál sería el contenido mínimo de una estrategia nacional y qué incentivos tributarios y financieros, tales como los que mencionaba Beatriz, de depreciaciones aceleradas, que estaban en algunos países vecinos, podríamos implementar acá para poder atraer de alguna manera y catalizar las inversiones para desarrollar la industria del hidrógeno verde en el país, que, como les he mostrado anteriormente, tiene un gran potencial de desarrollo para el Perú, ¿no? Eso es lo que yo tenía para compartirles hoy, y nada, espero recibir sus consultas, dudas en la segunda ronda. Muchas gracias. Ok, Fernando, muchísimas gracias, ¿no? Fernando, sí, lo que nos habla que es ese momento del hidrógeno verde, porque hay un tema importantísimo, ¿no? Que el costo de la generación con las tecnologías red está disminuyendo, tanto el sistema fotovoltaico, paneles solares, las turbinas eólicas, etcétera. Si miramos hace 5 o 6 años, totalmente está bajando, y eso viene en caída más, y más aún que también hay el tema ya de las baterías que almacenan grandes almacenamientos, ¿no? Que antes no había almacenamientos de energía en corriente alterna y altas, ¿no? Y él también lo que nos habla, claro, y esto, el impulso en el mundo se está acelerando, y nos habla también excelente por su organización, que hay una hoja de ruta estructurada. Y lo que es más importante y lo que me llama la atención es que tiende a que el Perú se independice de los combustibles que importamos. Todos sabemos que casi el 100% del petróleo nosotros lo importamos. No hay petróleo en el Perú, o no ha habido inversiones suficientes para encontrar esas reservas. Y ahora en este momento es imposible hacer esas inversiones porque ya hay otras tecnologías. Entonces, esa ruta es importante, y viene con un marco regulatorio, con incentivos, ¿no? Y hay un punto importantísimo, independientemente a la generación de energía eléctrica, es el tema cómo yo reemplazo eficientemente la energía en el transporte, que es mucho mayor a la demanda de energía eléctrica, ¿no? Importantísimos temas que nos ponen el tapete, Fernando. Muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos con la tercera exposición de José Ramón Gómez. Él es actual líder en la región, tanto para Perú, para Perú y Ecuador, ¿no? Un líder regional del Banco Interamericano de Desarrollo. Él es graduado en la Universidad de La Salle en Bogotá, Ingeniería Sanitaria Ambiental. Cuenta con 2 maestrías, ¿no? Es un experto en finanzas, administrador de grupo y profesional académico en combate de experiencia y conocimiento en el establecimiento de alianzas público-privadas. Y esto es importantísimo, porque acá, justamente para habilitar este tipo de proyectos, tiene que estar el privado con el Estado para viabilizar, si no es imposible. Y entonces, él también ha hecho programa de transmisión de energía, política de transmisión de bajas de carbono, y anteriormente ha dirigido programas en el BID en Argentina, Colombia, Honduras, Nicaragua y Panamá. José Ramón, adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Presionado pues con la cantidad de participantes que tenemos en nuestra conferencia esta tarde hoy. Para mí siempre es un placer tener la oportunidad de compartir pues la visión que tenemos sobre el tema del hidrógeno verde. Anteriormente había hablado de los amigos de H2O, la otra colega, y efectivamente yo creo que existe mucho potencial en la región. Y obviamente en el Perú, bien lo decían los amigos de H2O, con quien trabajamos, todas las oportunidades que se presenten. Y hay un aspecto particular en Perú que a mí me llama mucho la atención, que es la posibilidad de esa alianza entre el sector público y el sector privado para poder potenciar esta industria. Pero bueno, no voy a hablar mucho de esos detalles institucionales, sino que queremos ir adelante con una presentación esquemática de cómo estamos viendo el tema del hidrógeno, no solamente en Perú, sino en la región, y contarles un poco lo que estamos viendo en Perú en el corto plazo.
Básicamente, la visión del grupo BID es importante. Nosotros, con la llegada del presidente Claver, trabajamos en una visión de a dónde queríamos llegar de aquí al 2025, en ese camino, como bien lo han dicho anteriormente, al 2030, a la carbono neutralidad del 2050. La acción frente al cambio climático es uno de los pilares que el BID trabajamos muy de cerca. El tema de la integración regional, estamos trabajando muy de cerca con los amigos de PECIER, con todo lo que tenga con el tema de integración en la región. El apoyo a las pymes, que es parte de nuestra visión también, la economía digital, y los temas de género y diversidad, que para el banco son muy importantes. Sobre temas de hidrógeno, hombre, nosotros estamos viendo unas cifras que son bastante interesantes. Si nosotros vemos acá esta proyección, estamos observando que la demanda al 2050 que sea de 4 a 10 veces a la demanda registrada en el 2030. O sea, miren todo el potencial que hay por delante y cómo se ve el país y la región en ese contexto. Además de eso, ¿por qué el hidrógeno verde? Mira, yo pienso que son varias consideraciones. La primera, lo que tiene que ver con las 6 vías tecnológicas para reducir las emisiones. El hidrógeno aparece como un tercer elemento. Segundo, es el hidrógeno como un vector de energía renovable, la complementariedad. Y tercero, hay un tema que es clave, que mencioné el otro día, que era el tema de la solicitud de patentes concedidas para el tema de electrólisis. Cada vez va a haber más tecnología disponible, muchos más equipos disponibles para lo que es la producción de esto. Porque ustedes analizan, mira, yo siempre recuerdo mucho, yo tengo 20 años está trabajando en esta industria y hablábamos de energía renovable en el 2005, 2004, 2003, 2006, 2007 y siempre se veía como un reto el tema tecnológico como una barrera. Pues en este caso, el tema de los electrolizadores, que son elementos fundamentales para la producción de hidrógeno, pues son un elemento clave y obviamente observamos que va a haber una oferta, que se observa que va a haber una oferta mayor en el camino hacia adelante. ¿Por qué en América Latina el hidrógeno verde? Muy sencillo, hombre, la matriz de América Latina es bastante limpia. Más del 60% de la electricidad se produce con fuentes renovables, incluidas hidroeléctricas. Existe un mercado para el mercado del hidrógeno. Leía un paper que salió hace como 2 meses que decía que a diferencia del mercado del petróleo, el mercado del hidrógeno es un mercado con alta demanda interna. Decía el paper que el mercado del petróleo, el 70 y pico % del mercado es externo, el mercado del hidrógeno, más del 70% es un mercado interno. Y eso lo observamos en todos los países en la región. Y también vemos que existe un conocimiento de otras industrias que puede ser transferido para la industria del hidrógeno. O sea, que tienes un leapfrog tecnológico que vale la pena aprovechar. Menciono acá también el tema del hidrógeno verde, el hidrógeno azul, el hidrógeno gris. En temas de producción, nosotros vemos una cantidad de cifras y de números que nos permite entender que esto es una industria en crecimiento y que lo que tiene es un potencial hacia adelante y que los precios en la medida que vayan creciendo, bien lo comentaba ahorita el amigo de H2, pues se irán reduciendo y que cada día van a ser más competitivos. Y lo estoy viendo inclusive con una experiencia, como les comentaba anteriormente que hizo la presentación, yo tengo a cargo el programa de energía en Ecuador también, y observamos que ya existen proyectos, particularmente para zonas no interconectadas, que utilizan el hidrógeno como fuente de generación. O sea que esto es un tema que cada día está creciendo mucho más y sostenidamente. Hidrógeno verde, nuevamente, ¿por qué América Latina? Obviamente, lo que IRENA muestra para el 2050 es todos los temas de volúmenes para América Latina, para Europa, para el Middle East, para África, para Norte África y South Asia. ¿Qué vemos? Que esto es un mercado global, bien lo comentaban ahora también, que son cadenas integradas de valor. Nosotros vemos que América Latina está en una gran posición, primero para suplir su demanda interna y segundo para exportar a los mercados grandes consumidores. Aquí el tema, el driver principal que nosotros observamos va a ser el tema de los cumplimientos de los acuerdos de París en el 2030, donde todo el mundo se ha comprometido a hacer una reducción de sus emisiones en su sector energético y clave el tema de la carbono neutralidad 2050. Parece que fueran muy lejos estos años, pero no son. El 2030 está a la vuelta de 7 años y medio, 8 años, de 8 años y medio, perdón. Y el 2050 está alrededor de 28 años. Pero eso pasa muy rápido, me parece a mí. Uno en electricidad o en energía en general, el tiempo, mira, son periodos de 10 años. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la división de energía del BID en el 2007, fue hace 15 años. El tiempo pasa rapidísimo. Me acuerdo el primer día que llegué a las oficinas del BID, pues que entonces uno se da cuenta que el tiempo pasa. Por eso es que hay que mirar rápidamente cómo estos países aprovechan la oportunidad que presentan esas metas del 2030 y el 2050. Hay que correr porque efectivamente está el mercado ahí, no se puede perder la oportunidad y además que está todo este tema de la reconversión industrial que nosotros vemos que el hidrógeno juega un papel fundamental. Otro de los temas es América Latina necesita descarbonizarse. Aquí vemos algunas simulaciones que tienen que ver con los volúmenes y con las diferentes actividades que tiene que atender
la región para poder avanzar y cómo tiene que reducir sus emisiones. 2050, el tema del transporte, el tema del transporte aéreo, el tema de la movilidad en general, diría yo, los temas de la producción de electricidad inclusive, a pesar de que tenemos una matriz bastante limpia en la región, yo creo que hay que seguir avanzando. Hay que entrar en esta transición energética de la cual nosotros hemos venido hablando mucho. La semana pasada solamente estábamos hablando en Perú sobre los temas de transición energética. Actualmente estamos hablando en Ecuador también de transición fuertemente, bueno, obviamente en otros países de la región. Y observamos también que en sistemas aislados también existe una gran necesidad de reemplazar lo que es el combustible, los combustibles líquidos, los combustibles altamente emisores y altamente costosos por tecnologías que sean más amigables, primero con el ambiente y que sean sostenibles. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros estamos observando? Obviamente, la industria del hidrógeno es una industria naciente, tiene sus propios retos como toda industria naciente. Yo creo que tienen que haber muchos intercambios tecnológicos mirando hacia adelante. Creo que tiene que haber intercambios norte-sur y este-oeste, o este-este, como lo quieran plantear. ¿Y cuáles son las fallas del mercado que estamos observando? También el tema de las emisiones. Planteamos el tema de falta de señales de precios. Quisiéramos tener un mejor entendimiento de cómo va a ser el tema de los precios para que el mercado cómo se va acomodando, y el tema de conocimiento, capacitación y la información también es limitada. Hoy, por eso me complace mucho que haya más de 300 personas a nivel regional en este foro, porque vemos que es necesario seguir formando capital humano a través de una nueva industria. Hay mucho interés, pero ¿qué pasa? Yo siento que todavía, y me permito comentar este tema, yo creo que hace falta más confianza entre los que tienen la tecnología, los que tienen la necesidad, los que pueden exportar, los que pueden importar y los que pueden construir un mercado. Yo creo que hace falta esa confianza. En la medida que se vayan dando los proyectos, como estamos viendo en la región, creo que se vayan dando esos espacios de confianza. Y como decía yo, más confianza también en poder cumplir y avanzar en lo que es la ambición climática, de cumplimiento de estas metas. Comenté al principio también que otro de los elementos de los desafíos es el tema de esa alianza pública, privada, inclusive la academia, que sea una alianza de 3 patas. Yo creo que hay que empezar a mirarlo, porque esta no es una industria del hidrógeno solamente que se va a desarrollar linealmente como lo estamos viendo, sino que yo creo que va a tener picos. Así como vemos los picos en los electrolizadores, también van a haber picos en lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros? Lo que llamamos las condiciones habilitantes, los enabling activities. Básicamente es las estrategias nacionales. Queremos apoyar el tema del establecimiento de las regulaciones técnicas, queremos establecer y coordinar las regulaciones económicas en caso que se requieran y establecer los sistemas de gobernanza. Son cuatro temas que uno los dice muy fácilmente, pero ninguno es fácil. El tema de las estrategias nacionales, voy a hablar ahora. Hemos trabajado con varios países. Aquí está nuestra amiga también de Ecopetrol, con quien va a hablar. Nosotros trabajamos con el gobierno de Colombia en lo que es el Plan Nacional de Hidrógeno, y eso nos ha funcionado bastante bien por los resultados que estamos viendo. El tema de las regulaciones técnicas, hay bastante incertidumbre todavía. Yo creo que eso es algo que va a llegar, pero tenemos que ir aprendiendo los países que estén más avanzados y cómo podemos hacer sus intercambios con la región, y ahí el BIT es un actor clave por su papel de banca de desarrollo, de poder facilitar todos estos intercambios de conocimiento. El otro aspecto es las coordinaciones y regulaciones económicas. Eso no es fácil. Ustedes saben que en este tema de la regulación de los mercados energéticos, siempre hay que mirar cuáles son las mayores ventajas para el usuario, ¿no? Cómo podemos acceder a estos recursos de la mejor manera. Y establecer los sistemas de gobernanza. Afortunadamente en América Latina la institucionalidad del sector energético, yo pienso que en términos generales está bastante sólido, pero habría que ver cómo se adaptan esto a las nuevas realidades del tema del hidrógeno. Es un tema que iremos ver. Yo creo que estamos bastante en etapa naciente, pero creo que a partir de las experiencias y los intercambios que se tengan se van a poder lograr esos objetivos. En términos de BIT, ya creo que para terminar quiero comentarles algunas cosas. En Costa Rica apoyamos todo lo que es la hoja de ruta, el piloto de transporte, la formación de capital humano. En Uruguay apoyamos la estrategia nacional, el estudio potencial, el desarrollo de la hoja de ruta, la creación de sistemas de movilidad sostenible y el tema de generación de capacidades. En Paraguay también hicimos algunas actividades similares. Vean que todos son hojas de ruta y plantas pilotos. En Chile también hemos apoyado lo que son los estudios de prefactibilidad y los estudios de desarrollo de hubs de hidrógeno verde. Antes de eso, pues no puedo dejar de mencionar que en Ecuador y Perú hoy esta semana estaremos contratando ya lo que es la hoja de ruta para el desarrollo del hidrógeno. Y muchos se preguntarán, y a mí sí me gusta hablar de este tema, hombre, si en Perú, en el caso de Perú específico, H2, que acaba de hacer su presentación, tiene su estrategia, ¿por qué hay que hacer otra estrategia? No, aquí lo que se trata es de apoyar, en este caso estamos apoyando al gobierno que tiene un acuerdo con H2 en desarrollar una hoja de ruta que sea la hoja de ruta nacional de Perú, donde obviamente pues nosotros observamos que los amigos de H2 han hecho un trabajo tremendo
admirable, de lo cual será una de las bases que se utilizarán para el desarrollo de la hoja de ruta a nivel nacional, y se puedan también enfocarnos en remover las barreras que mencioné anteriormente, ¿no? Los temas de mercado, los temas tecnológicos, los temas de participación y cómo participa el sector público y el sector privado, donde nosotros vemos grandes oportunidades. El tema de Perú específicamente, nosotros observamos que existe un alto potencial para el desarrollo de proyectos. Bueno, ya lo mencionaron también, que la parte de sol entre 5.5 y 6 kilovatios por metro cuadrado, y el tema de eólico tiene un potencial de más de 20.000 megavatios. Ahorita hablaban que hay 16 gigas o 16.000 megavatios de potencial de proyectos para energía renovable. Yo tengo un dato que son 21.000. Lo que quiero decir yo, y pienso, y lo digo en foros públicos y foros privados, es que pienso que Perú en los próximos 10 años va a ser obviamente un desarrollo de fuentes renovables no convencionales, y obviamente el hidrógeno a la parte de cualquier desarrollo, como lo ya estamos viendo en las noticias recientes. Vemos que hay sectores económicos con presencia que pueden participar activamente, como la minería. Nosotros vemos que, por ejemplo, el tema del transporte en la minería puede ser un elemento dinamizador de lo que es el intercambio tecnológico, y ya es algo que estamos viendo todos los días también. Los amigos de PECIER, este interés que han mostrado las asociaciones civiles, H2, PECIER y todos aquellos que están interesados en el tema de la industria, es un factor determinante y un factor habilitante, porque sin eso no se puede hacer nada, porque tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero sin tener actores del campo no puedes hacer nada. Y el tema de la hoja de ruta que se está proponiendo, que la estamos contratando esta semana, va a ser clave. El trabajo multisectorial, como lo comenté anteriormente, un desarrollo de oferta, y obviamente también que haya una innovación a nivel industrial y un despliegue a gran escala. Bien mencioné ahorita que estamos trabajando en el tema de la hoja de ruta. Para concluir y no pasarme del espacio que nos han dado gentilmente en este evento, vemos que el país y América Latina tiene un gran potencial para convertirse en productor de hidrógeno verde. No hay estudio que diga lo contrario. Todos los estudios que estamos viendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo, es el gran potencial de América Latina en hidrógeno verde. Yo pienso que esta es una oportunidad que no se puede dejar perder. Creo que la región tiene que seguir avanzando con las cosas que viene haciendo. Nosotros como BID, como Banca de Desarrollo, con esa visión 2025, estamos viendo cómo les apoyamos a los países, y la verdad es que con los países que nos han tocado la puerta y aquellos con que tenemos un diálogo sectorial, que realmente son prácticamente todos los países en la región, estamos avanzando en esta agenda. Es necesario contar una estrategia nacional. Todo el mundo siempre nos pregunta, hombre, ¿hacia dónde va el país? Nosotros lo que sacamos es la hoja de ruta, la estrategia nacional o algo, pero lo deseable es que todo el mundo tenga su hoja, su estrategia, y en el caso de Perú, yo creo que a la vuelta de unos 6 meses ya vamos a tener una validada por todos los actores que participan en la cadena y que sea complementario a los esfuerzos que está haciendo el sector privado. Otro aspecto es establecer la política de desarrollo H2B como una prioridad, acorde a otras políticas como las ambientales, industriales, transporte, entre otros. También se dice fácil, pero no es fácil. Articular el sector de transporte con el de medio ambiente, con energía, muchas veces no es fácil. Vean los retos que tenemos en electromovilidad, que por más intenciones que se tengan, muchas veces es muy complicado articular a todos los actores, por más buenas voluntades que haya. Así que el sector privado siempre juega un papel clave. ¿Cuáles son los otros temas y retos que tenemos, yo digo, para pensar y ver cómo seguimos apoyando este desarrollo? El tema de las certificaciones, a la validación de origen, el cumplimiento de las normas ambientales. Me acuerdo que este es un trabajo que hicimos en otro sector hace 15 años, como si hubiera sido ayer, porque la misma inquietud. Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar más activamente en este tema, y lo vamos a hacer. Y obviamente el tema de la regulación técnica, como lo comenté anteriormente, el tema de estándares de transporte y almacenamiento por la volatilidad. Entonces yo creo que esto ha sido una presentación general, con algunos detalles y algunos comentarios puntuales sobre los países donde estoy involucrado. Quiero agradecerle a los amigos de PECIER por la invitación, y aquí obviamente pues ahí están los datos de mi contacto y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, y bueno, seguiré atento a las inquietudes que haya después del espacio de preguntas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, José Ramón. Y José Ramón nos responde unas preguntas, ¿no? Oye, ¿por qué el hidrógeno verde en Latinoamérica? Básicamente, porque tenemos recursos para generación renovables. Tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento, etc. Entonces, eso hace que el hidrógeno verde es un mercado potencial en Latinoamérica. Y también nos hace recordar, oye, pero hay desafíos, y aquel desafío es lo que se dijo. No solamente es el privado, sino también debe haber una estrategia nacional, y nombró H2 que tiene ya una hoja de ruta. ¿Cómo es una hoja de ruta? Sería mejor a nivel de Latinoamérica, sería excelente, ¿no? Y también establecer las regulaciones
y también un sistema de gobernanza, ¿no? Porque hay mucho, porque esta es una tecnología que está empezando, los negocios están iniciándose y requieren de mucha gobernanza. No, muchísimas gracias, José Ramón. Entonces, y ahora pasamos Gracias, Johnny. a la cuarta exposición, de Catherine Orozco. Ella es actual líder de hidrógeno en Ecopetrol en Colombia. Ecopetrol, como usted sabe, es la empresa, una de las mayores empresas en Colombia, la empresa petrolera y una de las más grandes a nivel mundial. Es ingeniera química de la Universidad Industrial de Santander, cuenta con un MBA en la Universidad de los Andes y asimismo unas certificaciones de PMP en manejo de proyectos, 14 años de experiencia en el área de ingeniería, en oil and gas, refinación y petroquímica, líder en descarbonización, líder de proceso, ingeniera de proyectos y desarrolladora de nuevos negocios. Adelante, Catherine, por favor. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar de lo que Ecopetrol está haciendo en cuestión de hidrógeno. El hidrógeno para nosotros es uno de los energéticos en los que realmente creemos nos va a ayudar con esto de la transición energética, y nosotros entendemos la transición energética como aquellas acciones que tenemos que hacer para que nuestra sociedad siga teniendo el status quo, la comodidad que tenemos hoy en día, pero que la energía de la forma como la estamos produciendo y la estamos consumiendo sea menos intensiva en carbono. Ecopetrol hizo un plan estratégico, y en su plan estratégico lo primero que hizo fue revisar cuáles eran la clase de hidrógenos que iba a abordar. ¿Me puedes ayudar con la siguiente lámina, por favor? Entonces, todo el mundo aquí les ha hablado de hidrógeno verde, yo soy la persona diferente. Nuestra empresa efectivamente cree en el hidrógeno de bajo carbono, y el hidrógeno de bajo carbono tiene muchísimos colores. Nosotros escogimos 3 colores teniendo en cuenta las ventajas competitivas de Ecopetrol. El primer hidrógeno que tenemos es un hidrógeno azul. Nosotros hoy en día en las refinerías tenemos hidrógeno gris. Tenemos plantas que trabajan hoy en nuestras operaciones, y por lo tanto poder capturar el CO2 de esas plantas, almacenarlos o darles un uso para que nuestro hidrógeno sea azul, es como el paso siguiente, es lo más natural para nosotros y nos ayuda también a maximizar pues estos activos que han tenido inversiones bastante importantes. El hidrógeno verde es el segundo hidrógeno que vamos a tener en nuestra canasta. Esto está muy asociado a una meta que tenemos en Ecopetrol de energía renovable, que para el próximo año ya va a llegar a los 400 megas y va a tener una expansión de casi 1000 megas, muy aliado o respaldando todos nuestros proyectos de hidrógeno verde. Y por último, un hidrógeno que no es tan conocido, pero es un hidrógeno bastante interesante, que es el blanco. Es un hidrógeno de origen natural, geológico. Es como cuando ustedes están buscando gas, tienen lo mismo, está en yacimientos. Diferente, que es un hidrógeno renovable, es un hidrógeno que se está formando todo el tiempo en la Tierra a través de unas reacciones que tienen que ver mucho con la parte de hielo. Ya cuando nosotros dijimos, estos son los 3 hidrógenos en los que nosotros vamos a trabajar, empezamos a revisar también cuáles eran los usos del hidrógeno. Y aquí hay una parte muy importante. Uno de los mayores retos del hidrógeno, adicional a los de tecnología y regulación que ya los otros expositores han hablado con bastante, que han sido bastante claros en eso, también está la parte de la demanda. Si nosotros queremos que el hidrógeno se desarrolle, tenemos que tener demanda, no solo oferta. Y la demanda está en cómo desarrollamos los usos. Nosotros encontramos que tenemos como 3 nuevos enfoques en nuestro plan estratégico. El primero es un negocio convencional,
Entonces, nosotros, como les habíamos contado, tenemos hidrógeno en nuestras operaciones. La idea es llevarlos a azul y las expansiones que necesitemos también tenerlas en un hidrógeno verde, un hidrógeno de bajo carbono. Eso hace que nuestras operaciones cada vez sean menos intensivas en CO2 y por lo tanto nos respaldan todas las metas de descarbonización que tiene la empresa. Esto también lo podemos lograr con la mezcla de hidrógeno y gas en gasoductos, ya sea con hidrógeno azul o con hidrógeno blanco. Estamos también apostando muy fuertemente en una nueva línea de negocios y es movilidad sostenible. Nosotros hoy en día efectivamente damos todos los energéticos para la movilidad terrestre, marítima, y la idea es empezar a desarrollar este nuevo energético también en este uso. Y por último, estamos viendo nuevos mercados y los nuevos mercados son aquellos en los cuales Ecopetrol hoy en día no es un gran partícipe, no lo tienen como en sus productos, pero con este nuevo hidrógeno puede llegar a tener un share market interesante. Y aquí estamos hablando de lo que son amoníacos, metanol. Para poder lograr este plan estratégico, nosotros encontramos que teníamos que hacer alianzas. Y esto es debido a que hidrógeno no se puede desarrollar una sola empresa. Tienen que hacerla realmente en ecosistema. En ese sentido, nosotros hicimos unos procesos en los cuales estuvimos revisando compañías que tenían mucha experiencia en toda la cadena de hidrógeno y escogimos 6 compañías internacionales que nos están apoyando en todo el desarrollo de nuestro plan. También en la parte de financiación hemos revisado y mirado cómo vamos a poder entrar a todos aquellos fondos europeos, estadounidenses de nuestro país que nos ayuden a desarrollar nuestros proyectos. Porque efectivamente, como en otras de las exposiciones nos contaron, los CAPEX, las inversiones todavía son bastante grandes. Y adicionalmente, hay que tener el componente de cómo desarrollamos demanda. Y en esto también se necesita financiación, se necesita fondos que ayuden a jalar esta demanda. Y por último, regulación, que no voy a entrar mucho en detalle de esto porque ya lo hemos visto en las otras exposiciones. La siguiente, por favor. Ahora sí, ya teniendo como esos 3 hidrógenos, el plan estratégico dice que para el 2040 nosotros vamos a tener una producción de 1 millón de toneladas de hidrógeno anual. Hoy en día tenemos 130.000 toneladas en nuestras operaciones, de la cual el 10% ya es azul. Entonces, como ustedes ven, nuestra ambición es bastante grande. Vamos a hacer un crecimiento importante. Este crecimiento nosotros lo tenemos visto que un 40% sea para exportación y un 60% sea nacional. Y en los colores que les estaba explicando, un 40% verde, un 30% azul, un 30% blanco. Nosotros estimamos que de aquí al 2040 vamos a tener inversiones hasta de $2.500 millones en los proyectos y esperamos que el hidrógeno nos represente una línea de negocio rentable que nos dé un EBITDA de hasta $400 millones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo vamos a hacer a través de horizontes. Y cada uno de los horizontes va a desarrollar un uso o una demanda específica. Y también nos va a ayudar como a ir madurando en este proceso. El primer horizonte, que es en el que estamos en este momento, es un horizonte que nos está enseñando mucho de capturar competencias, sobre todo en lo que es la producción del hidrógeno verde, competencias en cómo vamos a hacer la exploración del hidrógeno blanco y una parte de desarrollo de demanda. Y es cómo hacemos para que realmente la demanda empiece a desarrollarse desde ya, para que en 2040 tengamos una demanda significativa. En este sentido, nosotros ya estamos haciendo 2 proyectos en nuestras refinerías de hidrógeno verde. Estos proyectos están en este momento en etapa de maduración. Estamos trabajando ya en movilidad terrestre y estamos mirando todo lo que es hidrógeno blanco, cuánto potencial tenemos en el país. En Horizonte 2, cuando ya lo que vamos a tener es una demanda un poco formada, un poco más madura, vamos a empezar a incluir lo que es mezclas con gas, las conversiones de nuestras plantas de hidrógeno gris a hidrógeno azul y nuevos productos para hacer repartos de importaciones. Y en el horizonte 3, que es después del 2040, nosotros esperamos que ya la demanda en Colombia esté masificada y en otras regiones en las cuales nosotros podamos empezar ya con exportaciones y con movilidad. Esto es como el plan está en este momento estipulado. Nosotros en la siguiente lámina vamos a ver acciones de corto plazo. En Ecopetrol estamos convencidos de que para poder llegar a este 1 millón de toneladas tenemos que hacer acciones en este momento. La siguiente, por favor.
Entonces, dentro de nuestras acciones de corto plazo, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un piloto de electrólisis de hidrógeno verde que ya está operando en una de nuestras refinerías. Este piloto se lanzó en marzo. El piloto nos ha enseñado mucho sobre el desempeño de la tecnología, nos ha enseñado también qué tenemos que tener en cuenta en todos los diseños que vamos a hacer para proyectos de gran escala, y nos ha ayudado también mucho a entender qué tenemos que tener en cuenta para movilidad. Estamos trabajando ya en hidrógeno blanco, ya tenemos identificadas algunas cuencas en las cuales hay un potencial. Estamos mirando la estructuración de un piloto de biogás, porque biogás es otra forma de tener el hidrógeno verde, y teniendo en cuenta que hidrógeno por electrólisis pues va a tener una gran demanda de energía renovable, y efectivamente puede ser que esta no podamos extenderla tanto. Nos gustaría tener otra ruta de formación de hidrógeno, y esa es biogás. Y eso también nos ayuda a tener como en nuestra canasta de producción una optimización del costo. Y por último, el proyecto de hidrógeno en refinería son hidrógenos verdes. Vamos a llegar a 60 megas cada uno. Es un hidrógeno que ya nos pone en una etapa, en una escala industrial. Y en este momento ya está como en la fase 2 de nuestro proyecto. En movilidad sostenible, en lo que ya es toda la movilidad terrestre, nosotros estamos trabajando en 2 pilotos que van a operar entre diciembre de este año y enero del próximo año. Estos pilotos tienen en cuenta unas estaciones donde se genera el hidrógeno y se puede dispensar a los carros y a los buses. Aquí es muy importante, o para nosotros es bastante, es orgullo saber que uno de estos pilotos tiene como toda la cadena. No solamente estamos pensando en la parte de la oferta, sino en la demanda, y en la parte de la demanda tenemos un aliado que está ensamblando un bus aquí en Colombia. Entonces es como toda la cadena. Cuando tengamos ese piloto sería para nosotros muy chévere que ustedes lo pudieran ver y que se los pudiéramos mostrar. Y también tenemos ya un acuerdo con Toyota para que nos dé un carro que va a llegar más o menos en diciembre al país y que va a estar en uno de los pilotos de Cartagena. Adicionalmente, nosotros también estamos mirando lo que les decía, nuevos productos de bajas emisiones. Y ustedes vieron que los teníamos como en el horizonte 3, que es 2040. Lo que hemos dicho es, esto hay que acelerarlo. Y la forma en la que estamos acelerando en estos proyectos de la refinería que les estaba contando, ya empezamos a hacer estudios en los cuales miramos cómo sería una exportación de amoníaco, cómo sería una producción de IFUs, cómo podemos desarrollar esas demandas y de esta manera realmente dinamizar todo lo que es la producción y también la demanda. Una de las cosas que nosotros hemos entendido es que tenemos que arriesgarnos. Entonces, hay proyectos como los pilotos de movilidad en que nos hemos arriesgado. Hemos dicho, ponemos la infraestructura porque la infraestructura nos va a ayudar a generar demanda. Creo que eso es una cosa muy importante en todo lo de hidrógeno. Arriesgarse, hay que tomar el primer paso, hay que realmente llevarlo a que sea algo palpable, que la sociedad vea que se está desarrollando y por lo tanto como que también se anime a hacerlo. Por favor, la siguiente. En esta siguiente lámina, les quería contar un poquitico sobre el piloto del electrolizador. Me parece muy chévere compartir con ustedes de que ya tenemos un electrolizador en un ambiente industrial, en una refinería. Como ustedes lo ven, el electrolizador produce 20 kilogramos día, tiene una potencia de 50 kilogramos. Él está alimentado con unos paneles solares, 270 paneles solares. Esos paneles me están produciendo 88 kilovatios y tiene un área como de 540 metros cuadrados. Este piloto está alimentado por agua de la refinería y el hidrógeno que se está produciendo entra a los cabezales de la refinería, se mezcla con el hidrógeno gris que tenemos y termina en los procesos de hidrotratamiento, que son procesos que nos ayudan a entregar al país combustibles limpios y en la regulación que tienen que estar. Esto es realmente relevante para nosotros, porque nos ha ayudado a entender cómo van a ser los proyectos grandes. Eso era como lo que tenía por compartirles. Muchas gracias por su atención.
No, muchísimas gracias, Catherine. No, por ejemplo, acá sí hay un tema, es a veces todo uno lo que piensa, lo que planifica, es cómo lo aterriza, ¿no? Y Catherine lo que nos expone es cómo Ecopetrol lo está aterrizando. Y mira, y esas grandes metas y esos retos que tiene en los futuros negocios, ¿no? Y nos ha compartido incluso de los diferentes negocios con los diferentes tipos de hidrógeno, que es el hidrógeno blanco, el verde, lo que es el azul, y cómo están ahora, cuáles van a ser sus nuevas líneas de negocio y también sus nuevos mercados, ¿no? Y también que miran toda la diversificación de lo que ellos que encuentran, y ellos están empezando, que ya están invirtiendo, y y a este año piensan invertir 6 millones en estas iniciativas, y de allí hasta el 24 son 200 millones. Entonces ese es aterrizar, ¿no? Ese es aterrizar en una empresa que realmente cree en este negocio, en esta tecnología, y mira la diversificación y la descarbonización a futuro, que es una oportunidad para todas las empresas y para todos los ciudadanos de un país, o en este caso en Latinoamérica, como se ha visto en otras exposiciones. Ok, gracias, Catherine. Yo pienso que ahora sí abrimos todas las cámaras de los 4 expositores, porque ahorita vamos a entrar a un conversatorio con las preguntas que nos hace el público, Entonces, por ejemplo, una pregunta que salta muy rápidamente. Beatriz, tú que has expuesto los temas, toda la demanda a nivel mundial, de ahí lo que nos preguntan, oye, ¿y esos datos de dónde, cómo fue, cómo se han elaborado, de dónde los has sacado, de qué son aceptables? Sí, bueno, es información de bases públicas. Mencionamos a la Agencia Internacional de Energía, los papers del BID, de la H2LAC, o sea, es información a la que ustedes pueden acceder para verificarla. Y bueno, esa es la respuesta a esta pregunta. No sé si hay alguna otra adicional. No, yo pienso que sí, ¿no? Hay muchos estudios sobre este tema, ¿no? Que realmente están incluso en el espacio, ¿no? En la web, que se puede alcanzar, ¿no? No, ese es totalmente claro que ahí está todos los estudios. Ahora, yo pienso que siempre cuando hay este tema de incursión de nuevas tecnologías, siempre hay mitos y leyendas, y miro muchos cuestionamientos ahí, ¿no? En los participantes, que siempre se habla que hay intereses ajenos que pueden poner barreras a la entrada de nuevas tecnologías que va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para proteger negocios existentes. A esos mitos, por ejemplo, yo pienso, empecemos por Ecopetrol, que ya lo está logrando. ¿Qué piensas de ese mito, Catherine? Yo creo que nosotros somos los llamados en cada una de las empresas a liderar este cambio. Y creo que es eso, es un mito. Hay muchas barreras que se ponen las empresas ellas mismas. Por ejemplo, lo que les decía, hoy en día lo que nosotros estamos haciendo es una gran apuesta, aun cuando la tecnología tiene altos costos. Lo que las empresas deben hacer es revisar cómo poder progresar desde el punto de vista de ecosistemas. Cómo poder traer estas tecnologías que si bien son costosas, cómo puedes ensamblarlo para que no lo hagas solo, para que el gobierno esté ahí, para que otras empresas te ayuden. Entonces creo que es un mito, y los mitos simplemente se desvanecen con hechos, y lo que estamos haciendo son hechos. Entonces las tecnologías están ahí, nosotros lo que tenemos es que salir a buscarlas, hacerles mucho monitoreo. Nosotros en nuestro plan estratégico estamos viendo tecnologías que son súper nuevas, y por ser súper nuevas no las estamos descartando. Lo que estamos haciéndoles es un seguimiento. Entonces, realmente creo que en este momento salir al mundo, buscar tecnologías es algo que se puede hacer, que nadie te impide hacerlo.
Lo que podría impedírtelo es los altos niveles de CAPEX. Y para eso lo que están haciendo todas las empresas, porque no es solo Ecopetrol, es aliarse. Es aliarse y tener como un gran ecosistema que te ayude a jalar no solo la oferta, sino la demanda. Bien, bien, Catherine. No sé, de los expositores, ¿alguien más quiere complementar sobre estas preguntas de los expositores? Sobre este mito que creen que hay, que ponen barreras, ¿no? para proteger negocios actuales. Bueno, entonces, sigamos con otra pregunta. ¿Eh? Acá es como dice, ¿no? Como dice, ¿cuál es primero? ¿Es el huevo o la gallina? No sé si saben de ese comentario. Dice, porque dice, ¿qué tan factible es el uso del hidrógeno verde para la generación de energía eléctrica? Porque siempre hemos pensado y con la red se genera para producir hidrógeno. Acá, ¿cómo lo miran ustedes a esta pregunta? ¿Quieres? Nosotros damos como nuestro punto de vista. Efectivamente, y en todo hidrógeno, no solamente en la generación de energía, sino en cada uno de los usos vas a ver eso, qué es el huevo, qué es la gallina. Y nosotros jocosamente en Ecopetrol decimos, fue la gallina, y la gallina es la infraestructura, y por eso nos arriesgamos y empezamos a hacer todos estos proyectos. En la parte de generación eléctrica también tenemos esos paradigmas y también estamos buscando estructurar un proyecto que nos ayude a entender realmente cuáles son las eficiencias, porque obviamente uno dice, ¿cómo así? Utilizo energía para hacer hidrógeno, lo almaceno, luego me devuelvo, ¿eso es eficiente? ¿Eso no es eficiente? Pues hay que mirarlo mucho en ¿para qué lo hago? Y el ¿para qué lo hago? Aquí está en cómo optimizo la forma en que almaceno la energía, y por ahí puede estar la respuesta. Entonces, ¿cuál es el huevo o la gallina? Cualquiera de los dos. Lo importante es que se tome una decisión y se dé el paso, como lo que estamos haciendo. Entonces dijimos, vamos a hacer infraestructura de movilidad. ¿Cuántos carros y cuántos buses hay en Colombia de hidrógeno? No, pero llegan. Cuando tú ya pones el proyecto, llega. Y eso es lo importante, dar el primer paso, no quedarse en el sí. ¿Otro comentario de los expositores? Johnny, mire, yo te cuento algo. Yo creo que estamos en una etapa tan temprana en la tecnología en América Latina que cualquier pregunta es adelantarse a algo que todavía no sabemos. Obviamente estamos viendo los desarrollos tecnológicos en la región, en las diferentes aplicaciones. Obviamente estamos viendo mucho Europa en transporte. Pero como te comentaba anteriormente, me presentaron un proyecto que no puedo dar muchos detalles, pero una zona no interconectada, ¿sabes? Fuera de red, ya estaban planteando temas de hidrógeno. Lo que pasa es que si tú vas a competir, ¿sabes? Si tú vas a competir, como digo yo, palo a palo, kilovatio a kilovatio, puede ser todavía muy costoso. Pero aquí lo importante es que, ¿sabes? Tienen que generarse las oportunidades del habla para poder lograr los objetivos. ¿Qué significa eso? Tiene que el tema de la oferta y la demanda de huevo y la gallina, que bien lo comentaba ahora Catherine. Entonces, yo creo que uno dice, no, que no es competitivo. Hombre, claro, si estás comenzando con la tecnología, que va a ser competitivo. Pero yo siempre le digo a la gente, y es un poco mi lectura de este tema, es que pónganse a pensar en 10 años qué va a pasar. Mira, te lo digo por experiencia en los otros países que he tenido. Yo he tenido la fortuna de trabajar ya en 15 países en toda la región. Y siempre ha sido así. No ha habido caso que uno se encuentre que tú digas que tú digas la respuesta en prioridad, sino siempre hay que tener los temas en perspectiva. Si yo fuera un profesional joven, yo podría empezar a trabajar hidrógeno. ¿Por qué? Porque hidrógeno va a estar en la matriz. La apuesta mundial es por hidrógeno como un combustible del futuro, un combustible verde. Los amigos de Ecopetrol han venido haciendo su trabajo, la verdad es que es impresionante, producido por Lindí muy bien. En Perú también ese primer caso piloto. Pero les digo, el tema clave es generar espacios de confianza, donde la gente, donde la tecnología, los que son los propietarios de la tecnología, porque es lo que es la oferta de energía para generar hidrógeno verde, ya tú lo dijiste, Johnny, lo confirmaste, ahí está en América Latina. Hoy tenemos una matriz limpia y tendremos una matriz mucho más limpia aún. Eso lo discutíamos ahorita hace un rato con una persona que estaba reunida. América Latina en los próximos 10 años va a ser con energía renovable, por 1000 razones. O sea, no, el tema del cambio climático es el principal driver
pero es que inclusive los precios de la tecnología de las fuentes no convencionales también han bajado mucho de precio. Tú consigues, mira, cuando empezamos a hacer solar hace 15 años era $2 millones el megavatio, ahora ¿en cuánto está? 400, 350. ¿Quién se iba a imaginar que eso va a ser así? Y ahorita con los conflictos que hemos tenido con el tema de la pandemia por los altos precios de la logística. Pero ¿quién se iba a imaginar eso así? ¿Quién se iba a imaginar empresas petroleras haciendo energía renovable como lo estamos viendo en toda la región? Yo creo que no. Y la gente mucha gente, mira, no es por nada, pero yo veo las presentaciones que hacíamos en el 2014, el otro día estaba viendo unos videos que puse en LinkedIn de casualidad, y veía todo el potencial que había y la gente como que no terminaba de creer. Mira, hoy te puedo decir que las energías renovables llegaron para quedarse. Yo no tengo ninguna duda, porque todos los estudios lo están confirmando, que el hidrógeno llegó para quedarse. Precio competitivo hoy no lo vas a tener, pero mañana seguramente lo vas a tener. Y lo que tiene que la región es... ¿Se nos fue el audio, José Ramón? Creo que sí. Johnny, Sí. mientras Okay. José se recupera el audio, me gustaría complementar las personas que estén como súper interesadas en estos proyectos de generación de energía. Tiene mucho que ver contra el sustituto. Si alguien quisiera revisar, váyanse a la Guyana Francesa. Ellos acabaron de tener el FID de un proyecto que es el primer proyecto de generación de energía eléctrica que es financieramente viable. Esa información nos la dio uno de los bancos, que Y están lo están discutiendo con construyendo, y ellos. ya están construyendo el primer piloto off-grid, así es. O sea, yo sé, Sí. yo tuve conocimiento de esa experiencia porque estamos viendo una experiencia similar en otro lado. Y te cuento, o sea, ese es un tema que está. Lo que pasa es que si tú quieres comparar conectado a la red, hay que esperar un poquito. Pero el pasa es que cuando tú le metes la externabilidad de los precios de los combustibles fósiles y el tema de cambio climático, le metes la externabilidad de, por ejemplo, la disponibilidad de capital para invertir en esto, que mucho del capital es green financing ahora, que es lo que se está viendo, financiamiento verde. Yo creo que todo eso se va a hacer competitivo. Mira, para mí es una industria donde hay que estar, es una industria que va a haber muchos desarrollos, es una industria va a ser una industria muy competitiva porque la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Así como lo vimos con lo solar, como lo eólico, inclusive con la geotermia. Estaba viendo un documental en Netflix el otro día, la geotermia en Islandia, ¿no? Lo que pasaba hace 40 años y lo que pasa hoy. Y los proyectos y los países que tienen geotermia no la cambian por nadie, es potencia firme del 90%. Entonces, yo sí te digo, yo creo que hay todo el potencial del mundo para crecer en esta industria y es simplemente cuestión de tiempo para que los precios se vayan acercando definitivamente. Y ahí también quería agregar que, por supuesto, coincido con lo que menciona José Ramón. Y claro, o sea, siempre hay que empezar por los pilotos, por arriesgarse, como está haciendo Ecopetrol, como un poco también para testear la parte técnica, el desarrollo de la oferta y la demanda que se está mencionando, pero a eso también hay que acompañar algo que también mencionó José Ramón, y es el tema, por ejemplo, regulatorio, los incentivos, y que haya claramente una política, ¿no?, que acompañe, porque si hablamos de las renovables, una de las cosas, entre otras, aparte obviamente del marco de cambio climático del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible, es las normativas que fueron saliendo a nivel de la Comunidad Europea, los incentivos tributarios en el caso de Estados Unidos, otorgando créditos para aquellos que hicieran carbon capture combinando para proyectos de oil and gas. Y también en Medio Oriente pasó algo similar, ¿no? Entonces, aquí también en Latinoamérica el potencial es interesante, pero también recordemos que si lo miramos desde el lado de los inversionistas, los números tienen que dar y tiene que haber seguridad en la inversión que voy a hacer, ¿no? Entonces, eso tiene que estar, decía, acompañado de un marco regulatorio que dé predictibilidad también, ¿no? Porque si no es un poco difícil o va a demorar más, en todo caso, más de lo que creemos, cuando en realidad hay una oportunidad muy importante que es la que acaba de mencionar José Ramón. Sí, totalmente claro. Acá hay otra pregunta. Me acuerdo en el Perú, y un poco que lo mencionó José Ramón, para incentivar justamente la entrada de las tecnologías RER acá al Perú, se hizo unas subastas, y la primera subasta fue que, o sea,
y se le hacía como un subsidio cruzado entre comillas, o sea, porque le daba una prioridad en el despacho económico por el precio que él ofertaba. Entonces, en la primera subasta, el costo de megavatio hora de la generación eólica que me ganó, me recuerdo que fue algo de $210, ¿sí? El costo de megavatio hora. Y la última subasta que se efectuó después ya de 5 o 6 años, llegaron a casi a 30 o a $27 el megavatio hora. O sea, ahí se da cuenta de la disminución de los costos que hubo en la generación real, ¿no? Para hacerlo más competitivo. Y justamente iba a haber una cuarta subasta, pero debido a que ya son tan competitivos con las tecnologías de generación, ya sea hidráulica o térmica, gas, etcétera, entonces dijeron, mejor que entre el libre mercado. Y ese punto está en discusión en el Perú. Entonces, acá hay una pregunta. El tema del hidrógeno. ¿Debe haber un tipo de subsidio, el del gobierno, para que justamente incentivar y acelerar que esto entre y comienza todo el proceso de descarbonización, por ejemplo, en nuestra economía? ¿Qué tipo de incentivos serían y cuáles serían estos grandes retos? Bueno, ahí, por ejemplo, me parece interesante el caso de Colombia. En el caso de Perú, para empezar, hay ciertos incentivos generales, por ejemplo, para estas subastas grandes que hubieron, como por ejemplo, en primer lugar, estabilidad jurídica respecto de la inversión, incluso de irse a arbitraje si es que no se respetan dichas condiciones. Estabilidad jurídica que implica que los inputs económicos no se muevan por 10 años, porque estos convenios aseguran eso, por ejemplo, para el impuesto a la renta y para los dividendos que se generen en esos proyectos. Poder recuperar el IVA en etapa preoperativa para poder optimizar el uso del dinero en mayores inversiones, ¿no? Entre otras cosas. Y también hay una norma específica para proyectos más pequeños, menores a 20 megawatts para energías renovables no convencionales, pero donde, por supuesto, dado que el hidrógeno está recientemente en nuestras agendas del día a día, no están las energías renovables no convencionales, y ahí venía justo el comentario del caso de Colombia, porque Colombia lo que ha hecho es modificar, sacar esta norma, un decreto, bueno, no sé cómo se llama, decreto de ley o decreto legislativo, algo así, en donde ha incluido al hidrógeno con estos incentivos que les había comentado, ¿no? De transición acelerada, todos los equipos que involucran la tecnología que se requiera traer de afuera, sin IVA, sin derechos arancelarios. Entonces, esas cosas son las que pueden potenciar o en todo caso extender al hidrógeno, sin considerar que hay otras que, bueno, ahí Fernando sabe más que yo, que ha puesto sobre la mesa H2, ¿no? En el caso del Perú. Sí, mira, Johnny, complementando un poco lo que mencionaba Beatriz, es que para catalizar de alguna manera el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, es importante ver incentivos que apliquen, digamos, a las inversiones, los bienes, maquinaria destinados a la producción, a toda la cadena de valor, digamos, la producción, transporte, almacenamiento, acondicionamiento, exportación, distribución, además investigación y uso final del hidrógeno verde, como la aplicación final, ¿no? Y eso que incluye su conversión de electricidad y la reconversión de equipos industriales para uso directo, ¿no? Y los incentivos que hemos propuesto desde H2 Perú consistirían pues en deducción en impuesto a la renta, exclusión sobre el impuesto general a las ventas, como bien decía Beatriz, recuperación anticipada del impuesto general a las ventas y excepción de aranceles y depreciación acelerada, ¿no? Todas estas medidas realmente, como les comentaba, catalizaría el desarrollo de la industria en el país, ¿no? Bien, claro, y de lo que hablamos también hay muchos incentivos. Yo pienso que es realmente, como dice, es una agenda que también tiene que tener el Estado de cómo es el cambio de la matriz energética, ¿no?
ahí, o sea, y ahí realmente, ¿y cuáles son los beneficios a largo plazo? Y ahí sí realmente apalancar la aceleración de esta tecnología, sí tendría que ver todos unos temas de cómo mejorar la caja del inversionista y asegurar un mínimo de rentabilidad, ¿no? Totalmente claro. Ok, hay una pregunta, entonces acá en el tema. ¿Ustedes creen que, aquí una pregunta, podría haber de parte de los estados un marco normativo para pilotos? ¿O eso como Ecopetrol? No, es parte ya del inversionista o de la empresa, ¿no? Que realmente mira como futuro de nuevos mercados y nuevos negocios de esta tecnología. Claro, uno podría pensar que es que Ecopetrol es grande, ¿no? Y si yo soy pequeño, ¿qué hago? ¿Cómo lo miran eso? No, definitivamente debe haber una normativa no solamente para los pilotos, sino para los proyectos. Lo que puede estar pasando, y por lo menos nos está pasando en Colombia, es que la regulación está un poquito más lenta que el desarrollo de los pilotos. Pero eso es bueno, porque con el gobierno se puede ir desarrollando el piloto y revisando todas estas especificaciones técnicas que se tienen que hacer. Nosotros en Colombia tenemos un gran respaldo del gobierno. Ecopetrol todo lo que lo está haciendo es porque tiene una hoja de ruta del país que lo respalda. Y tanto para hidrógeno como para CCUS se están sacando las regulaciones. Entonces, es muy importante tener la regulación, pero el llamado en algunos países es no esperen a que salga, sino hagan sus pilotos de la mano con el gobierno y ayuden a acelerar la regulación, porque esto es realmente apuesta país. Entonces, el gobierno no te va a hacer todo, la industria no lo va a hacer todo, pero entre los dos pueden potenciar el desarrollo realmente acelerado. Entonces es eso, sí debe haber una regulación, pero no esperen. Es como el mensaje es, miren con sus gobiernos y revisen cómo lo pueden acelerar. Sí, ahí un poco también juega mucho es las políticas que trascienden administraciones, hablando un poco también de cómo esto puede impactar, el tema político puede impactar en el desarrollo de regulación concreta. Entonces, para eso, tener políticas energéticas claras, por ejemplo, como el caso de Colombia o el caso de Chile, que tiene también su política energética 2050, donde pueda estar incluido como un tema importante, o sea, puede ser una alternativa para promover cambios regulatorios. Otro camino, quizás, por ejemplo, hablando del caso de Perú, es que pueda estar incluida ya expresamente, no sé si hay alguna update de eso, Fernando, como como parte de las NDCs de cambio climático para el caso de Perú, porque cuando hay esos elementos claros, o sea, estratégicos, es mucho más fácil pensar en proyectos de ley, iniciativas, porque recordemos que también llevar incentivos de ese nivel al nivel legislativo tiene un proceso, o sea, y nuestros gobiernos son meridianamente similares, tiene un proceso, ¿no? Una iniciativa legislativa pasa por un conjunto de personas de distinta idiosincrasia y pensamiento, y eso a veces puede dilatar, ¿no? Entonces, más bien lo que creo que está sucediendo respecto a los temas regulatorios es que las empresas, que son justamente las que están impulsando a través de asociaciones, haciendo sinergias, alianzas, están buscando espacios para desarrollar proyectos donde no se requiera pues una regulación urgente hasta que el tema escale, ¿no? Como ha pasado con el caso del hidrógeno, que ahora sí es mucho más urgente, ¿no? No, es bien interesante, si me permiten, Johnny, es bien interesante lo que mencionaba Catherine, ¿no? Realmente no solamente hay que esperar, digamos, el tener una estrategia nacional, el establecer un marco regulatorio de incentivos económicos, sino un marco regulatorio técnico y otros mecanismos de promoción, que hemos estado hablando de incentivos
financieros y eso, sino también el rol que juega el sector privado como first mover, ¿no? Y desarrollar esta industria de innovación y cómo de esa manera se puede incidir finalmente ante los tomadores de decisiones de los organismos del Estado para poder acelerar, digamos, el desarrollo de esta industria, ¿no? Entonces, creo que es súper importante lo que mencionaba Catherine, y en realidad, como decía Beatriz, existen distintos factores por los cuales uno puede incidir, ¿no? Y es ahí donde desde H2 Perú, y evidentemente en un trabajo colaborativo que tenemos con el Ministerio de Energía y Minas en el marco de un acuerdo de cooperación, es que también estamos trabajando medidas de mitigación en el marco de las CNS al 2030 para incorporar algunas medidas vinculadas al uso del hidrógeno verde, ¿no? Entonces también todo eso permite incidir en los tomadores de decisiones para poder tener condiciones habilitantes desde el marco regulatorio, esperemos en el más corto tiempo posible, ¿no? Y eso también, como mencionaba José Ramón, de la mano con el BIT, ¿no? Con quien también estamos compartiendo mucha información y estamos contribuyendo, donde creo yo que es bien importante fomentar estas alianzas, ¿no? Y estas alianzas finalmente que nos permitan tanto el sector público como privado y H2 Perú como asociación sin fines de lucro, unir esfuerzos para poder generar todas estas condiciones habilitantes de las que venimos conversando ya en estos minutos, ¿no? Básicamente eso. Y yo quería volver un poquito, que me quedé con la idea, y disculpen, sobre la pregunta que hacías del hidrógeno verde y en electrificación, y hablábamos de cómo podría ir a conectar a sitios fuera de red, ¿no? Y la oportunidad que existe sobre esto. Pero también es importante hablar del suministro que podría, hoy, por ejemplo, el gas natural, ¿no? Respalda el incremento de la generación de renovables en el país, por ejemplo, y en muchos países, ¿no? En un futuro, evidentemente, no creemos que el hidrógeno va a competir con el gas, pero porque el gas va a ser es clave en la transición energética, pero el hidrógeno verde va a poder posicionarse en lugar del gas y va a poder dar esa garantía en el suministro y confiabilidad que, por lo que conocemos, la variabilidad de las renovables no siempre nos los puede dar, ¿no? Entonces creo que ahí también tiene un papel bastante clave el hidrógeno en el futuro, ¿no? Yo quiero complementar algo, este tema de los pilotos, ¿no? El tema de los pilotos, siempre el tema del capital de riesgo, he tenido la oportunidad de ser piloto en geotermia, en eficiencia, en muchos temas, ¿no? En biocombustible, etc. El tema de los financiamientos, en el caso actual hay una oportunidad tremenda que es el tema del financiamiento climático. Yo creo que recursos para ser pilotos hay, obviamente, hay que buscarlos, pero yo creo que hay diferentes fuentes a nivel internacional que se pueden conseguir recursos para eso. Lo que pasa es que hay que trabajar, como digo yo, e identificarlos y tener unas propuestas que sean creíbles. Pero ojo, los pilotos van tan rápido que a veces muchos ya se están convirtiendo en proyectos como tal, no más que un piloto. Como lo comentó Catherine, el tema de France Guyana ahí con el gobierno francés, que están haciendo este proyecto que es un proyecto fuera de red básicamente, porque las tres Guyanas no están interconectadas, Guyana, Suriname y Guyana francesa. Entonces, pero creo que hay, y lo que hay es que buscarlos. Pero yo quería, más allá de eso, yo quería hacer un comentario en el caso de Perú, que yo creo que hay que hacerle un gran reconocimiento a las autoridades actuales que están impulsando su programa de transición energética. Estamos trabajando juntos en eso. Se hizo un taller la semana pasada donde había más de 50 actores del sector privado y obviamente del sector público, donde presentó el gobierno que era, pero es que me estoy demorando porque tengo que buscar, o sea, para no equivocarme, cuál era la estrategia del gobierno en transición energética. Yo creo que lo que el viceministro presentó es que eran 8 temas que van a ser fundamentales para promocionar la transición. Y es que esa transición le va a permitir a Perú acceder a recursos. Por ejemplo, ahorita mismo estamos trabajando con el fondo inglés, con UKC, para movilizar una cantidad de plata importante para apuntalar estos pilares de la transición, que tienen los siguientes temas. El tema de acceso universal. Estamos trabajando con el gobierno en lograr que el 100% de los peruanos tengan acceso a energía en el 2030. En eficiencia energética. Se nos fue otra vez José Ramón. Pero antes impulsábamos la eficiencia, ahora estás hablando de electrificar. Sí, claro, queremos electrificar lo que emita por esas fuentes menos emisoras, ¿no? Y el hidrógeno creo que va a jugar un papel clave ahí. El tema de la sustitución de combustibles, el tema del aprovechamiento de renovables en el sector eléctrico,
es algo que los números ahora por sí solos, lo vimos durante la presentación de hoy. El tema del transporte sostenible, que no es un tema menor. El transporte en América Latina tiene una incidencia más o menos del 35% de las emisiones. Y otro aspecto que es clave, que es el impulso de las nuevas tecnologías de gran alcance, como las baterías, hidrógeno, geotermia y otros, y los temas de integración eléctrica regional. Clave para lograr financiamiento, para lograr pilotos, es tener un norte. ¿Cuál es el norte? Lo que estamos viendo del gobierno es el tema de la transición energética. Estamos trabajando fuertemente en eso, sobre estos 8 pilares, donde el hidrógeno hace parte de esta estrategia, y por eso mismo también se está avanzando en la hoja de ruta del hidrógeno, que no es un tema menor. Y ya después los pilotos, queremos ver la empresa privada cómo avanza, pero yo sí les hago la invitación que toquen puertas al tema de financiamiento climático a nivel global, porque hay oportunidades, hay que buscarlas. Hoy estamos viendo, por mi lado, estoy viendo con unos fondos asiáticos, a ver si hacemos una operación de reemplazo, no en temas de hidrógeno, sino en temas de fuentes renovables para el cambio del uso del diésel por otra fuente, pero hay interés de estos donantes, ¿no? Así que ahí los invito siempre, les dejo la puerta abierta, que vale la pena impulsar estos temas, ¿no? Y que hay recursos para eso. El tema de financiamiento climático, el tema de lo que llamo yo la ambición climática, es algo que prácticamente no tiene límites ahorita. Lo que el mundo está buscando son buenos proyectos con buenos impactos, y obviamente el tema del hidrógeno en América Latina es una buena oportunidad. Ok, acá hay una pregunta, claro, mira, el tema del hidrógeno, me he visto que muchas potencialidades, ¿no? Hay una pregunta que quiere que se aterrice un poco más, dice, ¿no? ¿Se cuenta con estimaciones de demanda de hidrógeno en otros países? ¿Cuáles son los principales usos? ¿En qué sectores habría una mayor eficiencia por el cambio? Adelante. Mira, tuviste algunas gráficas que yo presenté, ¿no? Esas son las estimaciones de la Agencia Internacional y toda esta fuente internacional que tú le preguntaste a Beatriz. La primera pregunta, ¿cuándo era la fuente? Hay mucha información a nivel mundial. Mira, los sectores de alto consumo energético, por ejemplo, en Perú, porque vamos a hablar del proyecto específico, la generación de energía, obviamente, creo que Ecopetrol está haciendo las pruebas con gas natural, de pronto alguna mezcla por ese lado. Las industrias intensivas en consumo eléctrico en general, la industria cementera, o sea, este tipo de industrias que son intensivas, creo que van a ser factibles para que usen el hidrógeno. Creo que el tema de la industria minera, que se habló de transición energética, pero nosotros ahora en el banco estamos hablando de transición minero-energética y hidrocarburos, porque yo creo que la transición energética no puede reducirse a la transición eléctrica, creo que tiene que hacerse más amplia. Yo creo que van a venir desarrollos, hay que tener un poquito de paciencia, lo estamos viendo en transporte también, obviamente a nivel urbano lo estamos viendo. Hay que resolver el tema del tema logístico, aunque se está viendo pues las mezclas que se están haciendo y se están viendo cómo se mezcla el hidrógeno, perdón. Yo sé que Fernando podrá hablar de eso porque lo hemos hablado en otras reuniones. Los temas de la logística del hidrógeno creo que hoy podría ser una barrera, pero creo que va a ser una oportunidad de innovación y así que hay que mirarlo. Creo que en resumen, creo que es muy temprano para decirte, mira, tal cosa. Creo que la respuesta fácil es las industrias intensivas en energía. Ustedes en Perú, bueno, leí en ese paper también el otro día que la infraestructura para gas natural en el futuro podría ser utilizada para transportar hidrógeno, una vez se resuelvan algunos otros temas. Entonces, yo creo que hay mucha incertidumbre a nivel tecnológico, está muy temprano todavía, pero yo creo que hay todas las oportunidades para desarrollar sectores intensivos en el uso de esta tecnología, definitivamente. Y Johnny, mira, complementando un poco lo que mencionaba José Ramón, y es un poco lo que yo mostraba en la propuesta de hoja de ruta que hemos hecho desde H2 Perú, que básicamente esta propuesta se ha basado en lo que hoy se usa en las distintas industrias, ¿no? Y a partir de eso es que hemos encontrado potencial en refinerías de hidrocarburos, en acería y en minería, ¿no? Donde básicamente tenemos aplicaciones con uso intensivo de energía y donde el hidrógeno podría entrar a sustituir, a reemplazar los combustibles fósiles, ¿no? Existen ahí diversidad de aplicaciones, pero si hablamos en Perú, que era un poco también la pregunta que hacías, básicamente tenemos un potencial de reemplazar, sustituir combustibles fósiles en acería, en refinerías, en cementeras y en transporte pesado, transporte de altas distancias, donde el hidrógeno es bastante competitivo versus los otros competidores que tenemos, ¿no?
Entonces, eso es básicamente, Johnny, también manifestar que se hablaba mucho de los pilotos y hoy desde H2 Perú ya tenemos un marco operativo de pilotos donde estamos fomentando con los distintos asociados los primeros pilotos. No puedo comentar ahorita, digamos, de alguna manera lo que ya estamos desarrollando, pero esperemos que en los próximos meses podamos estar dando algunas noticias. Y básicamente son con algunos off-takers del sector de la minería quienes ya quieren comenzar a probar el uso, la producción, uso, almacenamiento de hidrógeno de alguna manera en sus instalaciones para luego entrar a extrapolarlo a procesos de mayor consumo intensivo de energía en sus propias operaciones para ir descarbonizando, ¿no? Entonces, básicamente, como decía José Ramón, nosotros también estamos en búsqueda de financiamiento, de apalancamiento de financiamiento. Existen muchos fondos hoy. La verdad que nosotros venimos conversando con muchas multilaterales, con muchos de estos fondos. Sin embargo, también muchas nos mencionan que las partidas de estos fondos no todas están aperturadas debido a que el Perú aún no cuenta con la estrategia nacional, pero como mencionaba José Ramón, pronto, esperemos que dentro de 5 o 6 meses ya podamos tener los estudios técnicos que nos permitan adoptar una estrategia nacional y que desde H2 Perú estamos poniendo a disposición de las autoridades del BID los trabajos que creemos. Nosotros hemos sido bastante conservadores, bastante cautos, y que seguramente con lo que está financiando el BID y con lo que se va a trabajar a partir de esto, se va a poder trazar objetivos mucho más de mayor ambición, ¿no?, para el país. Ok, muchísimas gracias. Yo pienso que hay muchas preguntas que faltan responder. Pienso que lo vamos a compartir a los expositores para que den un punto de vista y repartirlos a los asistentes, ¿no? Rosita, hagamos eso. Y quiero agradecer a Beatriz, a José Ramón, a Catherine y a Fernando por sus brillantes exposiciones y un poco que tratar de esclarecer este tema de esta tecnología que todavía está media nubosa porque recién está empezando. Recién está empezando, se piensa, recién estamos en pilotos y muchas personas ya piensan que ya debemos ser, que hay barreras. No, como le dijo Catherine, esa barrera está en nuestra mente. Es el que nosotros mismos, sea empresa, estados, debemos de desarrollar porque la tecnología está a nuestro alcance. No, muchísimas gracias por esclarecernos en este panorama y excelente. Y a nombre del PCR, un agradecimiento a ustedes y a todos los participantes que han estado escuchándonos en este webinar. Muchísimas gracias. Y también para decirles a las próximas actividades que tenemos en el PCR, tenemos un PCR Live que es desafíos de la ciberseguridad en el sector eléctrico. Acuérdense que este es un tema es tangible. ¿Por qué? Porque cualquier que pasa en el sector eléctrico paraliza la economía de un país. Por eso que las industrias o las empresas eléctricas deberían tener esto claro, este tema. Entonces, en este PCR Live se va a abordar todos estos temas. Y también tenemos un curso virtual que se aproxima, que es la regulación actual y futura del sector eléctrico. En esa regulación futura del sector eléctrico justamente está la generación distribuida y, ¿por qué no, también lo que es el hidrógeno? Porque ese es el futuro, ¿no? Y eso se va a iniciar el 7 de noviembre y va a ser en 8 sesiones. No, señores, siendo las 6:30, muchísimas gracias a todos los participantes. Señores expositores, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego, Johnny. Gracias a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches para todos. Buenas noches. Sí, Fernando.